Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo entonces a esta mesa acerca de la práctica analítica con grupos, pareja y familia. Hoy contamos entonces con la presencia del doctor Carlos Santar y el doctor Hugo Bianchi Vilela, que está en forma virtual. Nos acompañará también la licenciada Marcela Amenta, que incorporará las preguntas y comentarios que aparecerán en las redes. Bueno, voy a pasar entonces a presentarlos al doctor Carlos Santar, miembro titular didacta de la APA, representante de psicoanálisis de pareja y familia ante IPA, COFAP, ex coordinador del Departamento de Pareja y Familia de APA, fundador y profesor titular de la especialidad Pareja y Familia APA-KS, especialista en psicoanálisis de pareja y familia APA, exdirector del Centro de Investigación y Orientación Enrique Racker de APA, ex coordinador de coloquio psicoanalítico, coordinador del Grupo de Investigación Múltiples Observaciones sobre la Clínica Psicoanalítica desde el 2000 y autor de diversos trabajos publicados de la especialidad. El doctor Hugo Bianchi Vileli, médico, miembro de APA, profesor de la Escuela de Psicoterapia desde 1974 al 2006, socio FUNDEP del 2000 al 2008, formación teórica freudiana y escuela francesa. Concurrió a la clínica en Hospital Muñiz, en la parte clínica, en la clínica de OSDE desde el 1972 al 79, hizo su clínica también en el Hospital Militar, clínica en consultorio privado, desde 1976 a la actualidad, de pacientes individuales y consultorio vincular desde 1978 hasta la actualidad en parejas y familias. Libros en los que ha colaborado: Psicoanálisis, Cambios y Permanencias, Zorzal 2003, compilado por el doctor Hugo Lerner, Las organizaciones fronterizas, Fronteras del Psicoanálisis, 2007, compilado por el doctor Lerner y Susana Sternbach, y Nuevas enfermedades mentales y salud pública, Universidad Autónoma del Estado de México, en 2010. Bueno, compilado por Norma González. Bueno, antes quería hacer una breve reseña, diciendo que cada individuo viene al mundo, a la sociedad y a la sucesión de generaciones como portavoz, portador de la misión de tener que asegurar la continuidad de la generación y el conjunto social. Es portador de un lugar en el conjunto y a su vez el conjunto debe investir narcisísticamente a este nuevo sujeto. Este contrato asigna un cierto lugar que le es ofrecido por el grupo y que le es asignado por un conjunto de voces, Piero Lanier y algo de René Caes. Sostener cierto disenso conforme al mito fundador incluye ideales y valores de la cultura. El grado de salud alcanzado por un individuo será resultante de la forma como se adecuaron sus espacios grupales e históricos a la satisfacción de sus aspiraciones. El más significativo de ellos es el grupo primario, la familia. Ella es, a su vez, la primera mediatizadora, manifiesta y no consciente de su contacto con el gran grupo donde se gestó, la sociedad a la que pertenece. Pareja, familia, grupos son entonces lugares donde el sujeto nace, crece y se desarrolla, y también muchas veces se enferma psíquicamente y de otras formas, y es en ese marco donde pueden a veces restituirse y producirse cambios.
La importancia de lo transgeneracional en la determinación de ciertas patologías, la representación de objetos transgeneracionales es una construcción fantasmática inconsciente de sucesos a menudo traumáticos a la cual se adhieren los miembros de una familia. Estos movimientos dinámicos, investiduras, identificaciones, pueden ser el origen de conflictos y síntomas individuales y familiares. Eiger, 1987. Así surgen entonces los dispositivos de pareja, familia y grupos como posibles generadores de cambios y subjetivación. Bueno, le vamos a dar lugar entonces ahora al doctor Bianchi, Hugo Bianchi Vilela. Adelante, Hugo, ¿nos escuchás? Sí, perfecto. Bueno, el texto que yo escribí tiene una parte clínica y otra parte que tiene que ver con la realidad actual. Digamos que el título del trabajo se llama Eros, Tánatos, tensiones en una pareja en pandemia. La tornadiza cualidad del amor. Afortunadamente, nos encontramos a la salida de la pandemia de COVID y a la colaboración de una parte importante de nuestra población. En gran medida, gracias a las vacunas proporcionadas por los mecanismos del gobierno y la colaboración del pueblo. La salida del COVID permitió que la intimidad de las parejas, los encuentros eróticos, única práctica que no fue suspendida a causa de la pandemia, recobre su lugar y que los individuos asimismo retomen la posibilidad de salir juntos y disfrutar del mundo en que están. Un novelista conocido, que después lo voy a nombrar, pregunta, ¿es posible enamorarse de la misma persona por segunda vez? ¿Qué pasaría si la segunda vez ya conocemos al otro demasiado bien? ¿Será cierto que para enamorarse sería necesario desconocer todavía al otro? Que el otro tenga un espacio en blanco sobre los que uno pueda proyectar sus propios deseos, o quizás llegado el caso la proyección puede ser tan intensa que no solo cubra con sus ilusiones los espacios en blanco del otro, sino todo el mapa que nos hemos hecho de él. Voy a citar una frase de este autor que enseguida les digo quién es. Comprendió que en su amor había un mundo que iba más allá de los sentimientos que se tenían el uno hacia el otro. En los últimos años esos sentimientos se habían apagado, pero aquel mundo seguía en pie. Aunque había perdido el color y se había vuelto blanco y negro, aquel mundo seguía existiendo y ahora estaba recobrando el color. El autor es Bertrand Schilling en un libro Amores en fuga. Pero todo esto, que sería, digamos, los buenos resultados, de pronto empiezan a mostrar también algunas asperezas. No hagas ruido con el papel porque se pierde tu voz, por favor, Hugo. Perfecto. Estas asperezas de las que hablamos tienen que ver con la emergencia de algo que no es el amor, sino el odio. Algunas veces el amor aparece como un fenómeno extraño. Es el encontrarse con una mujer que a veces podría ser un hombre que aparece lastimado o lastimada. Estamos acostumbrados a pensarlo desde el punto de vista de la cantidad o del estilo. Está muy enamorado. Lo amo demasiado, el amor entre ellos se fue, dejando establecido que el amor se muestra como un sentimiento de difícil comprensión, en la que se mezclan cuestiones de los sentimientos y empujes de los cuerpos. Hay sucesos en las parejas
esta vez leídos desde nuestra clínica, ¿no? Que nos vuelven más incomprensibles todavía y en los cuales, a mí al menos, no me sirve mi propia experiencia personal. Se trata de explicar la súbita irrupción del odio, a veces en su forma violenta y repentina, ocupando el lugar que antes tenía el amor. Ya en su época, Guattari designó como micropolítica aquellos ámbitos que por considerarse relativos a la vida privada habían sido excluidos de la acción reflexiva y militante en las políticas de la izquierda tradicional. La sexualidad, la familia, los afectos, el cuidado del cuerpo, lo íntimo. Foucault retoma esto con los términos de microfísica del poder y biopoder. Algunas veces la clínica de parejas, la propia, claro, se encuentra con la aparición de formas de violencia que suelen sorprender al analista. Cito un caso conocido: el atentado contra la vida de la vicepresidenta Cristina Kirchner ha mostrado la cualidad dañina del odio en episodios que vemos también en algunas parejas, cuyo destino puede ser causar la muerte de algún integrante de la misma a manos del otro. Imaginar cómo puede el amor, cómo puede el deseo erótico transformarse en violencia capaz de producir daño moral o físico, llegando también en algunos de los casos a producir la muerte del otro miembro de la pareja, muchas veces la mujer, abre la pregunta: ¿cómo puede transformarse el amor de manera tan sorprendente en odio? Por un lado, afirmamos la idea de que no hay ninguna posibilidad de fusión en una pareja cualquiera. Aunque se amen, aunque se encuentren en la intimidad, ni en el caso de que puedan alcanzar el placer simultáneamente, la fusión tan idealizada no es posible, siendo producto del imaginario de los integrantes de una pareja. Esta comprobación de la no fusión es un factor que a veces contrasta con el imaginario de la pareja. En un texto medieval, La Jerusalén liberada, la agresión involuntaria se hace presente en una escena en que el cruzado Tancredo con su espada corta la rama de un árbol y escucha la voz de su amada Clorinda, que le dice: ¿por qué me hieres, Tancredo? Voy a abreviar un poco el texto. Escribe Freud: el trastorno en cuanto al contenido se descubre en un único caso, la mudanza de amor en odio. Y señala que lo habitual es que ambos se dirijan simultáneamente al mismo objeto, mostrando en dicha coexistencia un significativo ejemplo, la ambivalencia del sentimiento. Esta lectura supone el pasaje de un sentimiento al otro, paisaje que pienso casi imposible por la complejidad del vínculo de amor. En un texto de Baruch Spinoza, Más allá del amor, el odio, del odio nace la tristeza y cuando ésta es muy fuerte nace la cólera. Esta no se trata solamente como el odio de huir de las cosas aborrecidas, sino de destruirlas si fuese posible. De ese odio nace también la envidia. Parecería que el punto de vista de Spinoza es más preciso. Como vemos, aún a muchos de nosotros nos resultaría difícil definir amor y odio como contracara el uno del otro. ¿Por qué no pensar ambas emociones como independientes una de otra, como único lazo del otro? No hablamos del fenómeno de la ambivalencia. Podría ser que la convivencia se mostrase forzada, en algunos casos la pandemia obligó a eso, y jugó ambas corrientes, la erótica y la destructiva. Para nosotros el amor parece natural, el odio, en cambio, nos resulta producto de una tergiversación.
Cómo pasar de las experiencias de ternura, de complicidad, de asociación, incluso de amparo a otra situación en la que la imposición de dolor al otro sea el objetivo a alcanzar. Voy a citar un caso clínico. Miguel y María Julia conviven como matrimonio desde hace 23 años. Miguel, 60 años, profesor de literatura de la UBA, estuvo casado y separado, teniendo 3 hijos de este primer matrimonio. María Julia, soltera, 53 años, ambos muy atractivos, han vivido 2 años fuera del país. María Julia lo conoce siendo alumna de un curso que Miguel está dando. Se atraen mutuamente, inician una serie de encuentros íntimos que les resultan muy gratos a ambos, que los disfrutan libremente. Comienzan a convivir, nace un hijo, Julián, y 3 años más tarde una hija, Ana Laura. El amor tiene como mucho cierta simetría que favorece la idealización que tiene María Julia por su profesor. Ella tiene claro que lo ama y Miguel se hace cargo del sostén económico de ambos y de sus hijos. Repentinamente, cuando Juan cumple 10 años, el hijo mayor, María Julia encuentra repentinamente en la computadora abierta de Miguel un documento en el que Miguel expone la relación que mantiene con otra joven y también con su anterior esposa. Una relación carnal. Matrimonio que es anterior a la relación con María Julia. Concurren en pareja, comienzan las sesiones planteando el conflicto. Miguel suele comenzar a hablar de las sesiones quejándose del maltrato de María Julia, diciendo que es muy gastadora. María Julia, a su vez, se queja de las mentiras de Miguel, pero también del descuido que muestran en el cuidado de la casa. Discuten acerca de la crianza de los hijos. Juan, el hijo de ambos, es rebelde y, como ejemplo de su furia, daña las puertas del placar de su dormitorio. María Julia piensa al revés, que los límites son imprescindibles. Ambos discuten en esto. Un momento más tarde, María Julia le pide a Miguel que se vaya. Comienza entonces un largo periodo en el que tienen como tema el relato de sus sufrimientos al vivir de donde se viven. Deciden separarse legalmente. En medio del tratamiento, el analista que era yo, recibimos muchos mensajes de Miguel diciendo que ella solo coge cuando está borracha, o que es una mujer frígida, o una serie de mensajes ultrajantes. Desde ese momento Miguel decide dejar el tratamiento y María Julia sigue. Miguel se victimiza diciendo que María Julia lo está arruinando con los gastos de la casa. María Julia, por su parte, trabaja y comienza a ganar igual y a veces más que Miguel, lo que aumenta la furia del mismo. Recientemente, con más de 2 años de divorciado, Miguel intenta generar el descrédito de su mujer a la cara en el periódico en el que escribe acusaciones contra su esposa. A pesar de estar separados, Miguel expresa qué es lo que lo empuja a la violencia. Sabemos que el listado de factores que son causa de conflicto y odio, centrado en las identidades o en las nacionalidades, en las religiones o credos, pueden ser interminables. Sin embargo, muy pocas son causales del odio o daños en los integrantes de las parejas, al menos en nuestra ciudad de Buenos Aires. Si tenemos tiempo, cito una pequeña viñeta de otra pareja más. Nos conocimos en congreso. Yo estaba con un amigo charlando, me acerco al teléfono público y la veo saliendo del baño. Me acerco, la invito y nos vamos juntos sin mirar a ninguno de los amigos que han permanecido en sus respectivas mesas. Fuimos a casa de Diana, no salimos de ahí por 3 días. Siempre nos acordábamos que hasta el fin de nuestros días y sabíamos los nombres del otro. Fue bárbaro. ¿Y por qué se separaron?
Cuando nació Sol, nuestra hija, le estaba raro, no quería hacer el amor, estaba violento. Al mes me dijo que el amor se había ido y después se fue. La relación de simetría en una pareja se define por el lugar privilegiado de cada uno que pone para el otro. En las parejas, cada uno convierte al otro en depositante privilegiado. Tenemos tiempo todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Unos minutos más. ¿Cuánto? 5 minutos más. Podríamos pensar que esta escena de... Sí, perdón, sigo atrás. Prácticamente termino acá. ¿Ya está? Sí, sí. Bueno, después cualquier cosa volvemos y podés por ahí explayarte un poco más o darle lugar a estas otras Correcto. cuestiones. Sí. Bueno, Carlos, adelante. Te escucho. Ahí. Hola, buen día. ¿Qué tal? Agradezco la invitación, Secretaría Científica. Bueno, les voy a leer lo que escribí. El título es La práctica analítica con grupos, familia y pareja. Bueno, esta práctica ha generado a lo largo de su existencia distintas lecturas, no muchas veces coincidentes de los psicoanalistas. Y los no psicoanalistas también agregaría. Esto está en relación, como no podría ser de otra forma, con los referentes teóricos clínicos de cada uno. También ha generado interés desde otras líneas terapéuticas. La segunda mitad del siglo XX vio nacer nuevas lecturas psicoanalíticas de la pareja, de la familia y del grupo. ¿Escucha bien? Luego a estos dispositivos les voy a dar otro nombre que es tratamientos vinculares, pero quería fundamentar un poco esto. Mi experiencia inicial con grupos fue como residente del Hospital Borda y en ese momento rotábamos por lo que se denominaba comunidad terapéutica. La dirigía Jorge García Araco, miembro de APA, quien casualmente, tiempo después, fue el presidente de APA, que llamó a asamblea en el año 1984, hace 38 años, para la constitución del Departamento de Pareja y Familia. La actividad que hoy nos convoca propone varios temas, cada uno de los cuales puede constituir una actividad científica. Voy a hacer referencia a la práctica psicoanalítica con pareja, familia y grupo en relación a 4 conceptos, que me parece que si no es difícil hablar de ellos, o por lo menos para mí. Los 4 conceptos es una breve referencia a lo intrasubjetivo, a lo intersubjetivo, a lo transubjetivo, muy brevemente, y vínculo, porque me parece que ahí es donde se dan confusiones o dificultades. En forma sintética, lo intrasubjetivo se toma en consideración, la relación con los objetos, y hace referencia predominante a la conflictividad edípica, la castración, lo pulsional, digamos lo más clásico nuestro. Lo intersubjetivo mantiene la consideración de lo intra y agrega una conexión entre dos yoes. Un ejemplo que podría mostrar estas diferencias es considerar algunas de las teorizaciones en relación a la práctica analítica con pareja, familia, etc. PFG la voy a llamar ahora para cortar un poco. En un principio, autores, digo porque me parece importante ver un poco cierto proceso que ocurrió, en un principio autores de corriente inglesa plantearon que en una pareja se desplegaba la proyección de objetos de cada uno. Después los freudianos denominaron, y en especial hubo un grupo en nuestra institución fuerte, que trabajaba con grupos en especial, más que todo con grupos, y lo denominaron psicoanálisis compartido.
Dentro de esta lectura del psicoanálisis compartido se hizo referencia al tema de la transferencia que se la llamó transferencia radiada, es decir, que sería aquella que cada paciente despliega con el analista y entre cada integrante del grupo, entre sí. Es decir, los efectos de lo edípico de cada sujeto puesto en el otro. Sería el análisis individual de dos sujetos y varios en el caso de un grupo en forma simultánea y compartida en un tiempo y espacio. Sería lo que cada integrante del dispositivo relata y qué efecto produce en el otro y otros integrantes. Si se toma esta línea, se podría pensar en la posibilidad de, si se toma en forma radiada, uno podría pensar en una contratransferencia múltiple desde el psicoanalista. Siguiendo con esto, luego vino el aporte de autores de la línea francesa, fundamentalmente estamos hablando de la línea lacaniana, que hacen referencia a la conexión entre el fantasma de cada uno con el fantasma de otro. Y esto da lugar a una dinámica que se la llamó interfantasmática. Si bien en estas propuestas, si bien se hace referencia importante a la interacción entre dos o más sujetos, hace eje en una lectura dirigida a lo intrasubjetivo. Estas son lecturas desde lo intrasubjetivo, es decir, lo que considera sería lo individual de cada integrante de la escena, que en todo caso jugará su peor o su mejor suerte en la forma en que cada uno se articula con otro. Esto, desde mi lectura, no incluye la perspectiva vincular. Aún así, estas teorizaciones han sido y son un aporte que yo no solo diría necesario, diría absolutamente indispensable para la teoría y la técnica de estos abordajes y su evolución posterior. Lo intersubjetivo, retomo, refiere a esa comunicación necesaria con el otro. Aún así, esto podría tener sus límites o interrogantes. Un ejemplo sería la situación que surge entre la madre y el hijo cuando hay alteraciones graves en el psiquismo del niño. Entonces, en la escena entre ambos puede observarse cierto nivel de comunicación y de intercambio. Eso sería la intersubjetividad. Pero la dificultad con frecuencia es que se pudiese construir un vínculo en esas situaciones donde aparece esta clínica que llamaríamos grave. Con respecto a lo transubjetivo, una sola mención se refiere a lo que atraviesa las generaciones y refiere a las representaciones del mundo externo real. Todo un grupo hace muchos años, trabajamos mucho, hubo un momento que hubo una gran difusión con autores franceses, de Mijolat, Tabacaez, etcétera, y acá en Argentina, y se trabajó mucho sobre estas temáticas. Bueno, hoy menos. Finalmente, redondeo algo con respecto a vínculo. Yo considero que la idea del vínculo, bueno, la considero yo, le consideran otros, ¿no? Que incluye lo intra, lo inter y lo transubjetivo, y agrega aquello que se ha generado en cada vínculo y que es lo que yo llamaría su marca singular de cada relación, de cada encuentro, de cada pareja. No solo articula y suma, sino que produce. Es el punto de encuentro entre la representación y la presencia del otro. No es un agregado de yo, es ni una exitosa articulación tampoco. Es la posible creación de algo nuevo, campo factible, nunca certeza del acontecimiento. Hace unos años la teoría del acontecimiento estuvo en boga. Me parece muy válido tomarlo como una posibilidad. Si ocurre, siempre mejor, ¿no? Es decir, no siempre se elige una pareja en función de la madre de uno. A veces hay agregados, plus, elementos creativos, digamos. Pero bueno, eso ya implica una mirada no tan intrasubjetiva. La presencia efectiva del otro, no solo como representación, sino como ajeno, como alteridad, y que nos interroga si en cada elección siempre está inexorablemente la marca de lo edípico, que es lo que, por más sueño de la media naranja, siempre hay un resto del otro que va a ser heterogéneo, no homogéneo. El neologismo que propuso Lacan de éxtimo y su dialéctica con lo
íntimo tiene puntos de contacto con el concepto de vínculo, por lo menos en la referencia a lo ajeno propio. Lacan, lo digo rápidamente, lo que nos es más cercano sin dejar de sernos exterior. Dice, habría que inventar la palabra éxtimo para designar lo que está en juego, lo que es más íntimo, justamente lo que estoy forzado a no poder reconocer en el afuera. También habla él de la banda de Moebius, el valor que yo relaciono de la banda de Moebius y lo éxtimo con el concepto de vínculo, porque seguramente para nada Lacan tuvo la intención de decir lo que yo estoy diciendo. Él planteó la banda de Moebius, que sería ese lugar donde se va por fuera y por dentro, nunca se toca el borde y se va produciendo una comunicación adentro-afuera. Esto sería lo mismo de éxtimo, lo que está adentro-afuera. El vínculo justamente tendría que ver, no solo pienso yo, sino con justamente la posibilidad de esa articulación y ese plus en donde no tiene por qué estar marcado tajantemente ni borde, ni adentro, ni afuera. Es algo que se produce entre. O sea, bueno, después otro punto que es íntimo e intimidad. Hasta acá fueron estos conceptos. Ahora hay otros dos conceptos que me parece importante agregarlo. Íntimo e intimidad son conceptos, bueno, después los articulo, que según se dice no tienen pertenencia psicoanalítica. Pero no importa, igual pueden ser pensados del psicoanálisis. Yo los considero diferentes entre sí, aunque es frecuente que se los utilice como sinónimo. Íntimo tiene diversas acepciones, refiere a lo propio, a lo más interior, lo secreto, lo no dicho. Lo que, con respecto a secreto, bueno, yo presenté un trabajo, creo que Jorge era secretario científico, me parece que tenía que ver, pero el secreto pertenece a otro tema, porque está articulado la idea de secreto con el asesinato y con el analizar. Secreto, analizar y íntimo. Así que lo vemos luego. Pero eso será para otro capítulo. Entonces, lo íntimo es lo que pertenece a la persona, a sus afectos, pensamientos o sentimientos, y se habla de vida o razones íntimas o íntimo deseo, y se lo ha relacionado u homologado con el sí mismo. Desde una mirada psicoanalítica, podríamos relacionar lo íntimo con lo que se denomina intrapsíquico. Serían las representaciones, los afectos, el despliegue pulsional, las relaciones de objeto, las vicisitudes del deseo, el campo del odípico. La intimidad es un concepto que incluye al otro. Cuando hablamos del otro, se lo relaciona con lo intersubjetivo y con el vínculo. Esto ocurre porque son dos conceptos que tienden a ser homologados, íntimo e intimidad, aunque tienen diferentes significados. Es decir, entiendo el concepto de intimidad, ahí sí, a la relación de la existencia de un vínculo, y en donde lo intersubjetivo es parte constitutiva del mismo, pero no lo abarca. La intimidad, en síntesis, no surge por mera inmanencia, se va construyendo. También es el ámbito de lo secreto y lo oculto, como en lo íntimo, pero es más vincular. En síntesis, en lo más íntimo de lo íntimo encontramos objetos, y en lo más íntimo de la intimidad encontramos a otro. No habría que hacer una conexión exclusiva entre encuadre, este es un tema que me parece importante que hace a la clínica. El encuadre sería tratamiento de pareja o de familia o de grupo. Entonces no habría que hacer una conexión exclusiva entre encuadre e intersubjetividad. ¿Estoy leyendo muy rápido? O leo más lento. Bueno. No, yo lo estoy leyendo un poco rápido. Bueno, es decir, no es exclusivamente en los tratamientos multipersonales que es posible abordar lo trans e intersubjetivo, como tampoco, creo, considerar en los tratamientos individuales que es el único ámbito que pueda surgir lo intra. O sea, el tratamiento individual no solo surge lo intra. Y los tratamientos vinculares también está lo intra. Porque si no está mal, bueno, estoy de acuerdo, Eduardo. Porque me parece importante marcarlo esto, que es una confusión frecuente. Cada pareja o familia, diría provocativamente, son individuales. Aunque parezca contradictorio. Voy a tener que saltear. Es frecuente homologar el encuadre con la conceptualización teórica del analista, por lo cual puede ser
que se considere tratamiento vincular aquel que se realiza con una pareja y familia, aunque el analista no tenga la más mínima referencia de lo que es un abordaje vincular. Pero bueno, está en tratamiento con varios. Bueno, al mismo tiempo, cuando se piensa el tratamiento psicoanalítico llamado individual no vincular, claro, bueno, lo vincular entonces refiere a la lectura de todas las dimensiones subjetivas independientemente del dispositivo en cuestión. Frente a los obstáculos que nos presenta la clínica, es importante la existencia de un pensamiento heterogéneo del analista y la presencia de distintas líneas sin la necesidad de tener que articularlas por similitud. Voy a saltear algunas cosas, tomo el concepto de situación, que es importante. Este ya es otro tema, que es, ahora está muy no sé si en boga, ahora se habla mucho del caso por caso. Yo estoy de acuerdo con el caso por caso. Lo único que a veces el caso por caso puede esconder una cierta lectura estructuralista de la clínica. Hace algunos años luchábamos gente de APA con gente de otras instituciones, porque acá predominaba una lectura dinámica, situacional, y en otra estaba la estructura, ¿no? Lacan planteó el tema de la clínica por estructura. Me parece bien siempre y cuando pensemos que el llamado caso por caso hay que tomarlo en cuenta también dentro de qué momento y de qué situación, porque si no, el que tiene determinada conflictiva la va a tener siempre. Es un caso. Bueno, pero a veces los casos tienen una dinámica en función de las cosas que van pasando y del movimiento de la vida. Ya que estoy salteando, otra cosa que me parece que a veces hacemos los analistas, no importa el dispositivo, es la referencia pasada, la referencia permanentemente al pasado como explicación. Hay una cita de Janine Puget que es Principio de Incertidumbre, que ella justamente habla de esta necesidad permanente de todo sujeto, dice, necesita pensarse sobre bases coherentes y previsibles como una forma de protegerse de lo ajeno, lo que se torna defensa contra la incertidumbre. Lo que yo digo es esto: el pasado ha dejado de ser la única clave que explica un presente incierto y con frecuencia ha sido utilizado en la clínica como un verdadero obstáculo. Antes de pasar a una pequeña viñeta clínica, iba a decir que no voy a repetir esta frase que a mí me gusta y la he planteado otras veces y es conocida, cuando Freud en El malestar en la cultura habla de las tres fuentes que proviene el malestar. ¿Se acuerdan, no? En donde él decía que las tres fuentes eran desde el cuerpo propio, desde el mundo exterior y desde los vínculos. Freud. Y dice después, ¿no? Porque al parecer que viene de estas fuentes, se refiere a los vínculos, lo sentimos tal vez como más doloroso que a cualquier otro. Sin embargo, nos inclinamos a verlo como un suplemento en cierto modo superfluo. Freud. Yo lo que pensé es una frase conocida, pero la pervivencia y predominio de la lectura intrasubjetiva de las teorías psicoanalíticas me hace acordar, de parte de los analistas a veces, a Octave Manoni cuando escribió Ya lo sé, bueno, pero aún así. Se llama el libro. Yo diría una cosa, de ir un poco algo más a la clínica. Yo pensaba que cómo se lee y cuáles son los objetivos del analista en su labor. Annie de Butler dice: la terapia psicoanalítica de pareja centra su técnica de escucha en el funcionamiento de la pareja como entidad psíquica. Yo lo que planteo es que los conflictos vinculares, pareja, familia, o individuales, pueden implicar malestar, enfrentamiento y crisis de identidad. Pueden quedar involucrados los hijos, a veces se repiten episodios de enfrentamientos que se repiten como esas escenas de película en donde los sujetos entran en un túnel siniestro de múltiples espejos y en donde cada espejo lo que aparece es una misma pelea, un mismo reproche, una misma escena. En ese repetir también puede estar incluido el analista, su curiosidad, con sus molestias, con su desgano. Nos exige expresar custodia por lo complejo de poder discriminar y entender frente a estas múltiples representaciones y presencia.
¿Quería mencionar algo de la clínica? Una cosa breve. Sí. No, bueno, son varias cosas. Si no, Sí, muy breve. pueda poner en YouTube. ¿Eh? Entonces, No. Está bien, perfecto. Sí. Que guarde confidencialidad, me está diciendo con buen criterio. Tengo entonces, puedo. Bueno. Una. 12. Una pareja repite un relato a lo largo de sus sesiones y peleas todas en un igual, que uno ya sabe qué dirán a continuación. Y cuando les pregunto, pero ¿por qué creen que pasa esto? La mujer me dice, bueno, no podemos hacer otra cosa. Él asiente corporalmente, pero inmediatamente empiezan a discutir. Se repiten escenas, descargas en que en el mejor de los casos se espera simbolización. Y en estos tratamientos pareciera que a veces las vicisitudes de la transferencia y contratransferencia podrían ser más pasionales. Pasional lo digo en el sentido coloquial, no en el sentido quizá de Piero Lanier. Al mismo tiempo, las escenas de violencia pueden descubrir referencias a la sexualidad, en algunos casos por ausencia y en otros por escenas sexuales de contenido violento no mencionada en el análisis. Voy a saltear algo más. Hay una... Sí, quería mencionar la situación de una familia. Uno de los temas que a veces se pregunta en la estoy salteando. Algunas supervisiones o grupos se hacen preguntas clínicas o técnicas, ¿no? Bueno, una de ellas sería si uno en un ámbito de una familia, una pareja, surge un material, si uno es conveniente, no es conveniente, puede hacer interpretación de algo que esté referido a lo llamado individual de la persona que está hablando, ¿cierto? Es decir, si uno es conveniente, no es conveniente. Bueno, es una cuestión de evaluar. En principio no me parece un impedimento. Si está, está. Y otro tema que también se pregunta, es una pregunta bastante frecuente, es el tema de los sueños, que es, ¿qué se hace cuando aparece el sueño de una persona en forma individual dentro de un tratamiento llamado vincular, que uno diría, bueno, se escucha, pero obviamente que la pregunta tira para más que eso. Y justamente, en referencia a esto, Ana Nicoló, no, Caes, hace una... Caes habla del doble ombligo del sueño. Es decir, el segundo ombligo estaría formado por nuestros vínculos intrapsíquicos, que son aquellos que testimonian de un espacio psíquico compartido por varios soñantes. Es decir, que para él hay dos niveles en el sueño. Lo que siempre hay abajo de lo que ya sabemos es lo que él llama de esta manera, ¿no es cierto? Y yo lo que agrego es que considero que el relato del sueño expresa no solo niveles intrapsíquicos, predípicos, dípicos, sino también niveles vinculares. Es decir, no lo planteo en el fondo, me parece que está ahí accesible. Es decir, trabajar posibles sentidos referidos al soñante y la movilización que puede generar el relato del mismo. Como final, pongo un ejemplo. Una familia integrada por los padres, dos hijos, un varón y una mujer. El padre, que lo vamos a llamar Gustavo, comenzó un tratamiento individual de él conmigo desde hace varios años y luego concurre todo el grupo. La hija tiene diagnóstico de psicosis y está medicada psiquiátricamente, no por mí, la derivé. Gustavo comenta situaciones frecuentes de violencia en su familia de origen y en ocasiones ocurrieron situaciones de agresiones físicas de alguno de sus hermanos en edad adulta, con la madre de él, o sea, hermanas agrediendo a su madre. Él nunca intervino ni preguntó nada, y en otra ocasión una hermana de él agredió a la esposa de él estando ella embarazada. A su vez el hijo varón fue arrestado por la policía por actos delictivos. En una sesión, Gustavo trae a la sesión de familia el relato de un sueño con gran violencia y luego lo relaciona con escenas de la casa y en la terapia, aunque de intensidad menor. Esta violencia le produce sensación de impacto, genialidad y al mismo tiempo aquello históricamente conocido. Y dice, yo no sé si toda esta locura me hace mal o si me descarga, me saco cosas.
estoy finalizando. Esto tiene un doble sentido: descontrol por un lado y la locura como aquello que lo cura. Interpreté el sueño en esa línea, además de otros sentidos, y luego de esta sesión, 2 hijos relataron en los encuentros siguientes sueños actuales y otras situaciones que surgieron, tanto de tipo individual como las llamadas vinculares, a partir de los cuales se generó un espacio de trabajo en conjunto. Obviamente, además aparecieron otros materiales, además de los sueños, y disminuyeron, por lo menos por ahora, las situaciones de violencia y se pudo dar lugar a nuevas lecturas. Bueno, lo dejo acá. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muy interesante. Y bueno, al final de tu trabajo, ya empezaste a hablar de violencia, digamos, se conecta con el trabajo de Hugo, ¿no? Que trae, digamos, el tema del amor y odio. Vos hiciste todo un recorrido muy minucioso, interesante, acerca de cómo se entiende y cómo surge pareja y familia, los distintos grupos y las distintas posturas teóricas y técnicas para llevar a cabo los tratamientos, ¿no es cierto? Bueno, y al final trajiste las viñetas donde aparece situaciones así de violencia y de agresión en la familia y las parejas también, y quería retomar un poquito para puntuar lo de Hugo, que por ahí, bueno, sintetizó bastante y a lo mejor algunas cosas pasaron o se pasaron, ¿no? Él trae, digamos, como eje el amor y el odio y cómo se juega esto en los distintos vínculos, ¿no? Desde pareja, familia, grupos. Cómo se juegan en los vínculos sociales y de masa también. Cómo surgen los vínculos destructivos hasta pensar en el desencadenamiento de las guerras y muertes. Las violencias y las luchas de poder de lo territorial, por lo territorial. Bueno, él hace un minucioso trabajo de elaboración, toma muchas aristas, toma reflexiones profundas de varios autores interesantes, y trae un material clínico del vínculo de una pareja que pasa del amor, pasión al odio. Y dirá que esto es un proceso que no se da de un momento para el otro. La pareja, la violencia o locura que se desata dependerá de la neurosis y la patología de cada uno de los miembros, si bien hay algo en el entre del vínculo que lo produce, ¿no? Bueno, que se desatan tempestades y depende de que en el vínculo, bueno, eso, qué es lo que ahí se está generando, ¿no? Por otra parte, las parejas son blancos de proyección masiva de vínculos primarios y originarios. En la actualidad, además, nos encontramos con nuevos paradigmas. Asistimos a cambios epocales muy importantes que involucran distintos tipos de vínculos, parejas abiertas, triangulación, intercambio de parejas. Habla de la intensificación de la violencia y la situación de la pandemia y qué tiene que ver la pandemia con esta intensificación de las violencias en las familias, en las parejas, cuestiones que se dieron mucho en las consultas, ¿no? Él decía las limitaciones que produjo la pandemia y yo diría las no limitaciones también, por todas las cuestiones incestuosas que se fueron generando, ¿no? En esta época. Bueno, hasta acá lo mío. Quería un poquito tomar o retomar lo que no se había escuchado demasiado, quizás lo de Hugo, ¿no? Así que bueno, vamos a dejar abierto a las preguntas, comentarios. Quería Hugo, agregar adelante. algo más, muy breve. Hace 6 o 7 años yo tuve la fortuna de tener que dirigir una audiencia en APA con Raúl Zaffaroni. El juez Zaffaroni en ese momento dio acceso a una serie de estadísticas. ¿Se escucha? Sí. Dio acceso a una serie de estadísticas y en ese momento había en la Argentina, en toda la Argentina, 200 homicidios por año, 50 de los cuales
eran dentro de parejas. En este momento, lamentablemente, casi se ha duplicado la cantidad de homicidios y aumentan más aún en relación a las parejas que existen. Cuando yo mencionaba este tema de cómo era que de pronto una pareja que había estado muy bien bruscamente viraba y se convertía en enemigo, es parte de todo este tema y me parece que es uno de los temas que tenemos que mencionar. Carlos citó una serie de casos que están muy bien también. Me parece que vale la pena fijarse en las estadísticas de hoy, porque estamos con un aumento violento de muertes y a pesar de la caída del patriarcado en general, muchas de esas muertes siguen siendo de mujeres, en donde sigue habiendo violaciones y sigue habiendo diferentes tratos con el cuerpo que están vehiculizados fuertemente por el odio. Eso quería decir, no, nada más. Perfecto. Gracias, Hugo. Fernanda Rivas había pedido la palabra. ¿Sí, Fernanda? Sí, gracias. Bueno, quería felicitarlos a ambos por la clarísima exposición y riquísima en conceptos. Se me ocurrieron muchas cosas, voy a tratar de sintetizar. La primera, en relación a esta cuestión de la violencia en la pareja, yo quería aclarar algo que en la práctica clínica, yo trabajé mucho tiempo con familias en litigio, algo que se me ocurría pensar es que una cosa es el desenamoramiento, ¿no? Como dilución de la investidura amorosa que se tiene sobre el otro, y otra cosa es la desilusión traumática, que sucede por alguna cuestión puntual, que lleva a lo imperdonable, a cuestiones que se convierten en imperdonables, ¿no? Y que bueno, se viven como injurias, digamos, ¿no? Y que esto tiene que ver con la aparición de versiones desconocidas del otro, ¿no? Pensaba en el concepto de transferencia que traía Carlos y quería agregar otro concepto que trae Janine Pouget, que a mí me parece muy, muy interesante, que es el de interferencia. Además de transferencia está la interferencia, que es aquello que irrumpe del otro como sujeto, no como objeto, no como alguien que tenemos dentro de nuestra cabeza, ¿no? Sino aquello desconocido que irrumpe del otro y que interfiere y que hace un efecto de interferencia sobre la imagen, digamos, ¿no? Que tenemos del otro. Y quiero recordar que el matrimonio genera una ilusión de completud y transparencia, ¿no? En general. Se supone que al otro se lo conoce, se supone que el otro es transparente, pero cuando aparecen cuestiones como la infidelidad, por ejemplo, aparecen también versiones del otro que pueden llegar a ser enloquecedoras, aún en caso de sujetos que son normales, entre comillas, digamos, que no han dado indicios de perturbaciones emocionales anteriores, ¿no? Me interesaba traer este concepto de Janine Pouget, ¿no? Y después me encantó el ejemplo del sueño que trajiste, Carlos, en familia, y la pregunta de cómo se trabaja un sueño en familia o en pareja, me pareció interesantísimo, porque siempre que se presenta un sueño en un espacio de familia o pareja, es un material ofrecido al grupo para trabajar, por más que el sueño sea individual, por supuesto, ¿no? Entonces, hay que pensar ante quiénes se presenta, para qué, y por supuesto, pedir asociaciones a todos los otros presentes, ¿no? Además, recordando que tanto la familia como la pareja comparten la recolección de restos diurnos,
¿no? Dada por la convivencia. Entonces es muy frecuente que los contenidos del sueño de uno tengan incidencia en todos los integrantes de la familia. Y que cuando aparece un sueño, esto permite el tránsito hacia la pensabilidad de la familia, ¿no? Es decir, por lo general cuando aparece un sueño disminuye la actuación, y esto es algo que nos permite trabajar en otro nivel. Bueno, eso por ahora, quería decir. Gracias. Bueno, gracias, Fernanda. Eduardo. Hola. Sí. Bueno, agradezco la oportunidad de que Secretaría Científica haya tomado esta iniciativa de convocatoria para hablar de la clínica de grupos, familia y pareja. Está enunciado así, grupos, familia y pareja. Es infrecuente que grupos vaya adelante respecto de familia y pareja, pero bueno, en esta oportunidad quedó enunciado así. Me gustaron las dos ponencias y quería comentarle a Carlos respecto a la suya lo siguiente. Creo que los grupos comparten con las parejas y las familias el hecho de ser abordajes y espacios multipersonales, ¿sí? Pero hay como una especie de círculos superpuestos con zonas sombreadas que los aunan y otras zonas que los diferencian. Los grupos de las parejas y las familias. ¿Y cuál es esta enorme diferencia que yo establecería siguiendo algunas de las enseñanzas de Moti Ben-Shakar? Que los grupos terapéuticos convocados con pacientes que no se conocen entre sí y que no están destinados a seguir su vincularidad, vamos a decir, a posteriori de la terminación del grupo, no son vinculares, son avinculares, justamente. Porque el vínculo que sí se desarrolla entre los miembros del grupo ni preexiste ni está destinado a continuar. Entonces me parece que ahí hay que hacer una distinción importante porque no son los mismos recursos y herramientas ni el mismo objetivo con el cual se juntan en el consultorio, en el campo multipersonal del consultorio, les abrimos el campo multipersonal del consultorio a las parejas, a las familias, que sí son vínculos, con los grupos terapéuticos que no lo son. Con la salvedad que sí hay abordajes de grupos que contienen vínculos, que son los grupos preformados, que a veces nos consultan y como analistas intervenimos en un grupo institucional X, ¿sí? En donde hay que tener mucho cuidado con los fogones de corazones abiertos, porque esa gente después tienen relaciones de poder entre sí y dependen en su vida cotidiana de lo que ocurra en ese espacio y las confesiones, por decirlo de alguna manera, o revelaciones o interpretaciones que vayan surgiendo ahí. A diferencia de los grupos terapéuticos, en donde cada uno después se va a su casa y su vida cotidiana no depende de lo que haya pasado allí en el consultorio, más que en cuanto a repercusiones intrapsíquicas que le hayan ocurrido en el ámbito del consultorio. Entonces quería saber cómo ves vos esto que estoy exponiendo. Sí, Abel. Gracias, Eduardo. Interesante. Sí, buen día. Aportación. Bueno, me interesaron las exposiciones. Quería retomar a propósito de lo que decía Hugo, de lo que dijo Zaffaroni, que además del tema de los homicidios o de los femicidios, una de las cosas que me parece que
incluye esto del odio en las parejas es la apropiación de uno de los hijos y, digamos, el casi secuestro de uno de los hijos, por lo menos en los casos que conozco por parte de las mujeres de la pareja, que me parece que es algo que, por lo que leo, hay incluso una asociación de padres ahora que tienen este tipo de reclamos, y que me gustaría saber si en la experiencia de ustedes algo de ese odio en la pareja no encuentra eso también como una forma de canalización, ¿no? Sí, las mujeres que se apropian de los hijos en las disputas con los maridos, con los ex maridos, ¿sí? Y que me parece que es una de las expresiones de algo que yo veo en aumento, digamos, así como Hugo decía que aumentaron los femicidios o los homicidios en las parejas, creo que también aumentó la cantidad de mujeres que se apropian de los hijos y se los separa de los padres. Entonces, si eso no canaliza el odio, por lo menos en los casos que yo vi, es así. Claro. Sí. ¿Querés ir contestando, Carlos? Sí, o si quiere Hugo. O- Hugo, ¿querés decir vos? Hugo, No, por supuesto que hay diferentes elementos que disparan la... ¿Se escucha? sí. Diferentes elementos que disparan la violencia. Y a veces la violencia también está vehiculizada por una mujer hacia el hombre. Aparte de las parejas que de por sí son parejas homosexuales o lo que fuera. Lo que nos interesaba más era ver la pureza del sentimiento y sobre todo cómo ese sentimiento de pronto puede invertirse y pasar de ser una relación tierna, amorosa, de muchas clases, en una situación que puede causar la muerte del cuerpo del otro, sea mujer o varón. Desde ya que, por una cuestión de patriarcado, los que causan el dolor suelen ser los hombres, pero digamos, esto es parte de lo que quería decir nada más. Carlos. Sí, con respecto a lo que decía Eduardo, sí, por supuesto hay diferencias dentro de los grupos. Mi experiencia más importante o más fuerte era en la experiencia hospitalaria, con el caso de pacientes psicóticos internados, su familia. Después, a nivel institucional o en privado durante un tiempo, eran otro tipo de pacientes. Por supuesto que hay matices, variaciones, pero además de los matices hay como grupos diferentes. No solo ese matiz que va pasando, sino, digamos, como marcados estructuralmente. Aún así, pero bueno, es una postura mía, yo creo que el tema del poder está en todos los grupos. Es cierto que hay grupos que están más armados, hay grupos que están menos, algunos se van más manteniendo una dinámica, pero creo que el tema del poder está en todos. En algunos estará un poco más melange, en otros están más marcados. Digamos que me hace acordar mucho la política. Esto te lo digo como algo general, y en todo caso lo podemos hablar más en particular. Con respecto a lo que dice Abel, tiene por ahí relación con esto. O sea, yo no sé bien si... O sea, yo trabajo con pareja de hace muchísimo, en especial, y familias. Grupo, bueno, hace años tiempo que no estoy trabajando, pero bueno. Yo no sé si se incrementó... Yo he leído incluso algo de la OMS que hablaba sobre el incremento, sí, suicidios, etcétera, homicidios, pero más que todo flotaba un poco la idea del odio, ¿no? Yo no tengo muy claro si el odio aumentó. Sí, lo que creo es que las modalidades, la vida va cambiando, las épocas van cambiando. Hace un tiempo hablábamos con un colega sobre este tema, y este es justo lo que vos planteabas, de las mujeres que se apropian. Bueno, también es cierto que en una época las mujeres no se podían apropiar, no digo que está bien, digo simplemente que no se podían apropiar porque la mujer estaba totalmente delegada, no había
Siempre hay formas para hacer con respecto al otro y contra el otro. Pero digamos, en la medida en que aparecen más movilidad, más posibilidades, lo cual es más lógico, a veces se ven más este tipo de cosas. Entonces, no sé si ocurre lo que no ocurría antes. Quizás tiene una visibilidad más clara, más evidente en esta época porque van apareciendo cosas. En algún nivel uno diría en buena hora, o sea, no porque está bien el hecho, quiero decir que de repente esté dentro de una legalidad. Y no me acuerdo si habías preguntado, fundamentalmente era esto, ¿no? Sí, no, y una cosa que cuando antes sí, María Fernanda mencionó a Janine, y yo la había mencionado antes del principio de incertidumbre, cuando decía que es importante ir pensando no tanto en la causalidad. Entonces, yo no lo leí para no hacerlo tan largo, corté bastante, sabe que me entusiasmé escribiendo, pero Janine decía en un momento que uno siempre, para tratar de entender el presente, trata de ir al pasado que nos explique. Ella está hablando a nivel social, pero es obvio que no está hablando a nivel social. Entonces, ella dice, como para tratar de amortiguar ese presente incierto. Siempre me pareció muy linda la frase. Y yo diría, bueno, ese presente incierto es lo que nos toca a todos nosotros, socialmente y a nivel individual. Bien, interesante. Bueno, Mirta Goldstein quería hacerle alguna pregunta. Acá las mandó por... Ok. Sí. Un comentario y una pregunta de Mirta Goldstein. Interesante diferenciar lo intra, lo inter y lo trans. Creo entender, Carlos Antar, que lo vincular, tal como lo planteás, incluye los 3 niveles de modo integrado. Y una pregunta de Mirta. ¿La interferencia del otro es también la injuria narcisista que el otro no puede dejar de producir? Y lo repito. ¿La interferencia del otro es también la injuria narcisista que el otro no puede dejar de producir? Y leo, es un comentario y unas felicitaciones de Ruth Ini. Interesantísimos aportes de la mesa. Me parece importante la inclusión de lo transsubjetivo, o sea, lo que ocurre en lo social y cultural, como comentó Liliana, interviene en el vínculo. También lo que se dijo de la producción conjunta, el entre en la pareja. También que no solo el pasado, sino lo nuevo único que sucede en esa pareja, según la presencia e individualidades, es lo que acontece en la transferencia en el vínculo. Gracias y felicitaciones. Es lo que hay por ahora. Bueno, muy bien. ¿Querías agregar algo? La pregunta de, Sí, bueno. de Mirta, ¿no? Sí, que habla de la interferencia del otro y la injuria narcisista. Sí, esto es algo permanente y es un desafío. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Mirta. Este es el desafío, ¿no? Es como, diríamos, cómo se puede mantener el delicado equilibrio de estos diferentes factores, ¿no? Diríamos, otros autores podrían decir la diferencia entre el uno y el otro. Está bien, que tendría que ver con la dinámica, que tiene que ver con el narcisismo. Por supuesto, el narcisismo es de uno y el narcisismo también es del otro. Sí, estos son los delicados equilibrios y posiblemente tenga que ver con lo que traía Abel, que es en esos narcisismos que se fracturan es que pueden ocurrir ciertas cosas que se van de mano, de algún modo. Otra persona que también habla del sueño es Ana Nicolò, la italiana, que también hace un aporte que es interesante. Escúchame, Cristina. Adelante. No, quería preguntarles a ustedes, tanto a Hugo como a vos, Carlos, que tienen mucha experiencia en el trabajo con parejas y con familias,
¿qué incidencia ha tenido? ¿Cuánto los ha afectado o modificado la práctica con nuevas configuraciones vinculares, ¿no? Algunas a veces difíciles de imaginarlas hace un tiempo atrás, ¿no? Por ejemplo, con niños con parejas masculinas, con un vientre subrogado, etcétera, ¿no? Que crea toda una serie de por lo menos de interrogantes, ¿no? Y quería saber, ustedes que tienen seguramente más experiencia en esto, ¿qué opinan, ¿no? ¿Qué incidencia ha tenido en su práctica cotidiana, incluso en la consulta? Sí. Hugo, Sí. adelante. En el último tiempo no he tenido una experiencia muy grande de este tipo. Obviamente, las consultas desde el punto de vista de las clases sociales no son uniformes. Pero es cierto que uno encuentra cierto placer casi perverso en determinadas personas en dañar el cuerpo de la pareja, sea ¿Cómo? hombre o mujer. Hugo, ¿podés repetir, Hugo? Perdón. Sí, hay una palabra Que no se entiende. Digo que en alguna pareja uno encuentra de pronto el crecimiento del placer en hacer un daño en el cuerpo del otro. Esto aparece de muchas maneras y en la historia sabemos que ha pasado muchas veces. En este momento lo que uno recibe son quejas que aparecen realmente a veces banales, pero que empiezan a desarrollarse a lo largo de los encuentros. De los pacientes que yo atiendo, hay varios casos de estos que podrían ser ejemplos, no los tengo acá conmigo registrados, pero es cierto que hay como una cierta satisfacción personal cuando se produce un daño. Por supuesto que está el masoquismo por otro lado, ¿no? Y que alguien puede estar en pareja queriendo sufrir, digamos. Pero estoy hablando en este momento más que nada en lo que tiene que ver con el amor como sentimiento y lo que tiene que ver con el odio como sentimiento. Y también cómo pasa una situación de amor bruscamente a una situación de odio. Eso es lo que a mí en este momento me interesa investigar. Y sucede bastante. Por eso también alguna vez cuando hablamos de estadísticas, yo busco la estadística porque es cierto, si uno ve en este momento en los diarios, tanto en la Argentina como en casi todo el mundo, la cantidad de homicidios dentro de parejas aumentó enormemente. Hay algo de insatisfacción que mueve a causar el daño. Eso era lo que quería decir. Bien, Hugo, gracias. Acá hay un comentario de María Fernanda Rivas. Marcela. Sí, las formas que tienen las parejas de elaborar el duelo por la separación tienen también relación con las formas de procesamiento que ofrece la cultura en la cual están insertas. Es interesante en este aspecto la modificación legal que permite hoy el divorcio sin causales o por culpa uno de otro. Claro. Sí. Perdón, ¿alguien quería decir algo? Sí, quería. Okay. Sí, algo que decía Cristina con respecto al tema de las parejas. Digamos, me llamó la atención, no sé si es coincidencia, en realidad, de dos tratamientos, dos varones, no se conocen entre ellos, pero son homosexuales, digamos, no
no se han intervenido, digamos, no es una cosa trans, pero sí en pareja oficial. Y uno, al poco tiempo de comenzar la pandemia, pidió tratamiento con su pareja y bueno, y ambos siguieron haciendo un tratamiento de pareja, con algunas entrevistas cada tanto que él tomaba solo y están averiguando el trámite de hijos. Y otro paciente homosexual que también me pidió algunas entrevistas de encuentro, pero quedó ahí, sigue, pero digamos no es que hay un proyecto ni de adopción, nada. Pero me llamó la atención, me pregunté si en breve tiempo, en menos de un año, estas dos cosas eran casualidad o tenían que ver un poco con la situación general. Yo creo que sí, que influyen. Es imposible pensar solamente desde la estructura, creo que hay que pensar desde la situación, es imposible no relacionar cómo se va moviendo la clínica en función de distintos avatares, ¿no? Así que lo que te puedo decir es esto que me ha llamado la atención, no me da la calificación, o sea, no tengo tantos casos como para hacer una propuesta, pero sí me llama la atención. Sí. Exacto. Sí, exactamente. Perdón, dije sin micrófono. Sí, Pensé, lo asocié con lo que decía Fernanda, que hay como una relación con la situación legal, ¿no? Sí. Así como es menos traumática la separación, por ahí este tipo de consultas aparecen con situaciones de legalidad, ¿no? Exacto, o sea, yo creo que hubo un conjunto de cosas. Por un lado, es lo que dice María Fernanda. Y además creo que la pandemia, con lo que ha significado y movilizado a nivel social, que yo no lo llamo solo de encierro, creo que la pandemia ha generado un encierro y una apertura, entre comillas, apertura a las comunicaciones. Bueno, acá hay gente que está en pantalla, o sea que me parece que todo este tipo ha generado una diferencia y que hay que pensarlo. Yo creo que todo eso genera o invita a un pensamiento vincular de parte del analista. Llamo vincular en donde tengo que tomar todos los parámetros posibles, en donde está pasando el cambio legal, está pasando el cambio climático, la situación de amenaza, las nuevas cosas que están ocurriendo, no todas son desastrosas, o sea, para nada. Yo a eso llamo, ¿no? Es decir, tratando de poder pensar en ese, como diría Janine, en ese presente incierto, o como diría Caes, hay otro nivel del sueño. Yo lo tomo un poco metafóricamente, o sea, siempre está la posibilidad de agregar, más que reemplazar, agregar otra posibilidad de pensar. Sí, y en relación a lo que vos decías... Tendríamos que agregar también cuál es la condición que tiene el analista en relación a esto y qué condiciones de pareja o de familia tiene para poder entender las otras parejas. Exacto, las nuevas configuraciones, lo que traía Cristina, esto también, a veces aparecen parejas que no son las parejas clásicas que nosotros conocemos, ni mucho menos. Vienen a ver si pueden ser pareja, por ejemplo, ¿no? Dos personas que están juntas y entonces, digamos que el tema de las consultas en la actualidad, tiene una apertura mucho mayor a la cuestión clásica de la que nosotros estábamos acostumbrados. Así que unido a lo que vos decís, bueno, con qué cabezas nosotros recibimos a las familias, las parejas en la actualidad, que es todo bastante distinto, ¿no? A como lo pensábamos. Hay que hacer todo el tiempo repensar la situación. De las nuevas configuraciones, igual que las familias ensambladas y los tremendos problemas que causan familias ensambladas con hijos y el soportar en pandemia por ahí muchos niños juntos. Bueno, a mí por eso lo traigo a colación también por haber atendido a parejas de este tipo, ¿no? Donde realmente, bueno... Claro. Por ejemplo, ella con una beba de la nueva pareja reciente, plena pandemia, y hijos adolescentes de él que vivían con ellos. Bueno, esto también, ¿no? Ahí hubo que armar cómo se arma esta nueva familia, ¿no? Entonces, pues eso no es la familia común, típica, ni las parejas comunes y típicas a las que estamos acostumbradas, sino que hay diversidad de situaciones, ¿no? Bueno.
No sé si quieren hacer algún otro comentario. Si... No, lo único que diría es que en realidad la separación que hacemos lo mejor que podemos con estas separaciones de tratamiento individual, familiar, etcétera. Pero lo cierto es que todo paciente, por más individual, así como uno decía antes, toda familia es individual, lo pensé después, no lo puse, así como toda familia es individual, todo individuo está inmerso en toda una familia, aún por presencia, aún por una ausencia referida, aquellos que no saben, pero siempre está en un contexto previo, y que sería una cierta familia, aún dentro del paciente más individual. Por eso digo que esta marcación entre lo que es un agregado, yo como representante de APA ante la IPA por pareja y familia, es increíble el pensamiento, cómo se repite. Los colegas de México me decían, las representantes de México, me decían, bueno, acá muchas veces no se toma esto de trabajar con pareja y familia como psicoanálisis. Bueno, en la Argentina también, ahí se da. O sea, hay un gran movimiento, pero para muchos colegas esto es algo estimulante y saludable, hace bien, pero no es psicoanálisis. Y esto que vos decís también, la mentalidad vincular del analista, aunque esté con un solo paciente. Eso es lo que planteo. ¿No? Sí, sí. Tenerlo presente permanentemente, Claro. como si estuviera acá la pareja. ¿No? Por eso yo decía que el tema de lo vincular está en la cabeza del analista. Entonces, a veces, pero está bien, alguien me dijo, porque vos trabajás vincularmente. No, pero me parece que, por ejemplo, yo creo que el fenómeno de transferencia contra transferencia, aún en un tratamiento que un paciente hace 15 años lo atiende, pero si hay algo que pasa entre ese paciente y yo y viceversa, ¿no es vincular? Sí, sí, totalmente. A ver. Claro. Boadraco decía, sí, exactamente. Ujú. Sí, sí. Sí. Bueno, ya estamos terminando. Silvia Piscor, ¿vos querías decir algo? Me pareció. Sí, tenés la manito levantada. Dale. Silvia. Sí, quería introducir un nivel como una pregunta a los expositores, que es un aspecto tal vez diferente, pero me parece totalmente relacionado, que es el hecho de que la familia es un ámbito vinculado a la creación de vida y a la supervivencia. En ese sentido, claramente, las condiciones han ido cambiando muchísimo a lo largo de los siglos. Y tal vez lo que me parece a mí es que nos encontramos con la posibilidad de que la supervivencia de cada persona y de cada núcleo familiar esté más posibilitado de hacer, ya sea por las cuestiones jurídicas, por las cuestiones sociales, por los progresos tecnológicos, pero ¿cómo les parece a ustedes que interviene en esto este aspecto, el cuidado de la vida? Porque cuando hay secuestro por parte de los padres de los hijos, en el sentido de la exclusión del otro, o cuando predomina el odio, lo que está amenazada es la supervivencia, en el caso de los hijos, la supervivencia psíquica. Vos te referías, Carlos, a la experiencia en el Borda, y muchísimas veces los pacientes psicóticos son hijos que han vivido estos conflictos dilemáticos o que están cooptados su mente por la identificación alienante con alguno de los progenitores. ¿Y cómo interviene la posición del analista en estos casos? Esa era la pregunta que quería hacerles a los dos. Bueno, no sé si quién quiere contestar. Bueno, que conteste Hugo. Hugo. Ya estamos muy encima. Sí, del tiempo, Es una estamos con el pregunta muy tiempo. compleja y a lo mejor lo que podemos hacer es pasarlo a alguna otra jornada. Sí, porque me parece que da como para todo, muy amplio, digamos, ¿no? Me parece que... Sí. Así es. Bueno, te vas a quedar, Silvia, esperando la respuesta. Sí, en porque otro me parece como que encuentro. habría que afinar un poquito más. Me parece que da para varios. Bueno, Plantearlo de vuelta. Que la replanteado. pasen bien. Bueno, muchas gracias. Muy buena la mesa, felicitaciones a los disertantes y bueno,
tenemos que tener otro encuentro para poder seguir adelante. Dale.